Para saber de esto primero debemos saber cómo se formó Francia. Estaban los galos, volcas y algunos germanos, cuando Roma era una república y Julio César empezó la conquista. Fue en el año de 58 a.C. en Francia. Esa guerra fue llamada Guerra de las Galías. Y en el año 50 a.C. Después, en el año 260, se hace una rebelión que después se llamaría el Imperio Galo, que solo duraría hasta el año 274. Tiempo después el imperio se separó en dos y donde se encontraba Francia era el Imperio Romano, fue de Occidente. Después aparecería los visigodos en el sur de Francia. En el año de 477 el Imperio Romano de Occidente. En el año de 477 se rompe, o sea, se separó en reinos, los visigodos en el sur, los francos en el norte, los Iagrio en Occidente y los burgundios en el oriente. Después los francos anexan a Siagrio. Pasando los años o muchos más años, los francos anexaron toda Francia. Tiempo después Carlomagno lo que hizo fue expansión del reino franco, creación del Sacro Imperio Romano, reformas administrativas y fomento de la educación y la cultura. Después, en el año 843 se hace un pacto llamado el Tratado de Verdún entre Lotario, Luis el Germánico y Carlos el Calvo, todos ellos nietos de Carlomagno. Entre ellos se dividieron el imperio. De ahí salió Francia Occidental, o como los francos, la Francia Media o como Lotaringia, y la Francia Oriental que daría paso a los alemanes. Después Francia Oriental anexa a Lotaringia. Después Carlos III el Gordo, es rey de las dos, Francia Oriental y Occidental, pero hasta su muerte nunca logró juntar a el Imperio Carolingio, pero no lo hizo después de su muerte. Francia Oriental se cambia a francos alemanes. De aquí empezamos la genealogía con los Capetos, con Hugo Capeto, que se casaría con Adelaida de Poitou, teniendo a Roberto que después sería rey de Francia. Después se casarían con Constanza de Arles, que tendría a Enrique, que se casaría con Ana de Kiev, hija de Yaroslav I de Kiev, teniendo a Felipe, que heredaría el trono siendo Felipe I de Francia. Se casaría con Adela de Saboya, que después tendría a Luis, que después de heredar el trono sería Luis VII de Francia. Luis se casaría con Adela de Champaña, junto a ella tendría a Felipe, que después de heredar el trono sería Felipe I de Francia, que se casaría con Isabel de Henao, teniendo a Luis VIII siendo el heredero, casándose con Blanca de Castilla, teniendo a Luis después de heredar el trono siendo Luis IX, casándose con Margarita de Provenza, teniendo a Felipe. Cuando se convierte en rey sería Felipe III, casándose con Isabel de Aragón, hija de Jaime I de Aragón. Felipe y Isabel tuvieron a Felipe IV, casándose con Juana I de Navarra, teniendo a Luis, que después de heredar el trono sería Luis X. Luis se casó con Clemencia de Hungría, teniendo a Juan I, pero falleció hasta 5 días después. El trono pasó a Felipe, hermano de Luis. Felipe pasó a ser Felipe V, pero Felipe no tuvo ningún hijo varón, y el trono pasó a su hermano Carlos y pasó a ser Carlos IV, pero también él no tuvo hijo varón, y el trono pasó a su primo Felipe VI. De aquí empezó la guerra de los 100 años, que el rey de Inglaterra Eduardo III reclamaba el trono por ser nieto de Felipe IV a través de su madre, pero ganó Felipe VI. Felipe se casaría con Juana de Borgoña, teniendo a Juan II rey de Francia, quien después se casaría con Bona de Luxemburgo, teniendo después a Carlos V. Se casaría con Juana de Borbón, que tendría a Carlos VI. Él se casaría con Baviera, teniendo un hijo y una hija. De parte de la hija sería esposa de Owen Tudor. Eso no de curiosidad. Su hijo sería Carlos VII, que se casaría con María de Anjou, teniendo a Luis, que pasaría a Luis XI. Después se casaría con Carlota de Saboya, que tendría a Carlos VIII de Francia. Él moriría sin hijos para heredar entonces el trono. Pasó a Luis XII. Su genealogía de Luis sería así: Carlos V tendría a Luis de Valois, que se casaría con Valentina Visconti, su prima hermana, teniendo a Carlos I, duque de Orleans, que se casaría con María de Cleves, teniendo a Luis siendo rey de Francia. Se casaría con Ana de Bretaña, teniendo a Claudia de Francia, que se casaría con Francisco. Francisco heredaría el trono por sobrino de Luis. Luis y Valentina tuvieron a Juan, y Juan se casaría con Margarita de Rohan, teniendo a Carlos de Orleans, que se casaría con Luisa de Saboya, teniendo a Francisco. Luego Francisco se casaría con Claudia de Bretaña, teniendo a Enrique. Luego Enrique II, después de heredar el trono, él se casaría con
con Catalina de Médicis, teniendo a Francisco II que falleció con 6 años, heredándolo a su hermano Carlos IX de Francia, pero no tuvo hijo varón, pasando otra vez a su hermano Enrique II, pero no tuvo hijos. Ahora paso a Enrique IV, solo te diré que es descendiente de Carlos VII, este de aquí. Ahora Enrique es Borbón, una rama de los Capetos de aquí son los Borbones. Enrique se casó con María de Medici, teniendo a Luis que heredará el trono, y después sería llamado Luis XIII, que se casaría con Ana de Austria, teniendo a Luis XIV. Esto es importante porque Ana de Austria es tía de Carlos II de España, que muere sin descendencia, pero eso lo veremos más adelante. Después su bisnieto heredaría su trono, Luis XV, y de aquí empieza la guerra de sucesión española. Carlos II, el más cercano al trono, fue Felipe Delfín de Francia, pero ahí empezó toda una guerra, pero al final Felipe fue coronado como Felipe V, y los Borbones estando en España hasta la actualidad. Luis XV se casó con María Leszczyńska, teniendo a Luis, pero murió antes de su padre, pero tuvo un hijo con María Josefa de Sajonia, teniendo a Luis XVI, rey de Francia. Se casaría con María Antonieta, pero empezó la Revolución Francesa matándolos y terminando la monarquía en Francia.